Ahora sí. A medida que vayamos avanzando, gracias. em, Vamos a ir viendo como la importancia que tiene en distintos sistemas, en distintas situaciones, ¿sí? Así que, bueno, todas estas próximas clases vamos a estar hablando de energía, y energía, como que uno lo escucha harto en la tele, lo ha escuchado, uno también habla a veces en el día a día de ciertas energías, ¿cierto? Y es porque están presentes a todo nuestro alrededor. Aquí puse distintas fotos, ejemplos de uno que lo que ha escuchado al menos, energía eólica, ¿cierto? Aquí todos los procesos que ocurren en el interior de la Tierra tienen un montón de fenómenos así energéticos, en el sentido que hay transferencia de energía, hay transformación de energía de un tipo en el otro. Por ejemplo, hay procesos aquí muy complejos que ocurren al interior en el núcleo de la Tierra, eh, y que debido a ese tipo de reacciones, entonces hay energía que se empieza a disipar hacia, por ejemplo, hacia las capas más exteriores de la Tierra. Lo mismo ocurre, o sea, no lo mismo, pero análogamente también pasa lo mismo, por ejemplo, para el caso de el Sol, que uno tiene que el núcleo del Sol, hay fusión nuclear, la fusión nuclear libera energía, y esa energía que se libera en el núcleo tiene que propagarse hacia las capas exteriores del Sol, y finalmente es la que nos llega a todos nosotros, ¿cierto? También hay energía eléctrica, por supuesto. Aquí puse esta foto de una represa finalmente después son ocupadas para hacer centrales hidroeléctricas, que entonces ocupan la energía del movimiento que viene del agua, ¿cierto? Y mediante algún proceso dado, que obviamente es complejo y que escapa a lo que vamos a hacer ahora, puedo transformar entonces la energía del tipo de movimiento, que es la que trae el agua, la transforma en energía eléctrica. Lo mismo ocurre en energía solar, ¿cierto? Si tengo energía que proviene del sol, si es mediante estas famosas células solares, eh, eh, y algún circuito dado, ¿cierto? Con toda una electrónica pertinente, soy capaz de transformar esa energía solar, almacenarla, ¿cierto? Y transformarla a la larga en energía eléctrica. Lo mismo para energía nuclear, ¿cierto? Típicamente, bueno, aquí no tenemos en Chile esencialmente energía nuclear. En Europa esto es súper regular. Francia, por ejemplo, donde yo trabajé, creo que es como el 90% de la energía que tienen viene de fuentes nucleares, eh, que lo que hacen es mediante fisión nuclear, creo que es, entonces se transforma esa energía nuclear en energía eléctrica. Así que aquí hay una máquina de vapor. Este era un GIF, así que, pero aquí como está como PDF no se ve, pero es un GIF, una famosa máquina de vapor que transforma entonces la energía química que hay acá almacenada, la transforma en energía cinética, ¿sí? Entonces, esto uno ve que el concepto de energía es como súper mega transversal, va desde la escala muy pequeñita, como de la escala atómica, escala intermedia, escala de la escala de la que vive uno, de los fluidos, ¿cierto? De todos nosotros, y hasta escalas gigantes como de la escala astronómica, ¿sí? Entonces, y hay muchos, pero muchos fenómenos que es mucho más fácil, y eso va a ser una ventaja, mucho más fácil entenderlo desde el punto de vista energético que desde el punto de vista a veces de ecuaciones de Newton, ¿sí? Entonces eso, si bien no lo vean como un reemplazo, sino que va a ser un complemento, pero muchas veces es mucho más fácil hacer el approach de un problema mediante energía cuando ésta se conserva. Vamos a ver qué quiere decir esto, que mediante un approach mucho más clásico, que sería resolver las ecuaciones de Newton, ¿sí? Entonces, bueno, esta como especie de pinceladas para decirle, es súper mega importante para ustedes como ingenieros. Fíjense, les puse varios ejemplos aplicados de la cuestión hidroeléctrica, ¿cierto? En fenómenos que ocurren a escala geológica, aquí también, ¿cierto? Aquí también es eléctrico, ¿cierto? En fin, aquí hay también asuntos como de ingeniería mecánica. Entonces, aquí hay otras cosas que uno toca menos todavía, energía térmica, esos cursos los van a ver en cursos ya más de especialidad, pero energía es una cuestión bien transversal, que es importante que ustedes la manejen, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo uno empieza a aterrizar esto? Lo primero va a ser con una definición bien sencilla, que vamos a ir de a poquito aproximándonos a la noción de energía. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser definir el concepto de trabajo. La clase de hoy día va a ser esencialmente para definir la noción de trabajo.
Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser el caso más sencillo que podemos pensar, que va a ser el trabajo que realiza primero una fuerza constante. Después, uno sabe que en la naturaleza la fuerza no tiene por qué ser constante, van a ser fuerzas variables, pero nuestra definición va a ser a partir de, primero suponer una cosa bien, lo más simple posible, o sea, va a ser una fuerza constante. Entonces, supongamos que tengo un objeto, ¿ya? Que es el que está acá, al cual yo le aplico cierta fuerza F, ¿sí? Y esa fuerza F va a generar un desplazamiento delta R, ¿sí? Entonces, aquí tengo entonces la fuerza y voy a definir que ese es mi desplazamiento. Delta R va a ser de mi desplazamiento. Mi desplazamiento, ¿sí? Entonces, esta fuerza F va a generar este desplazamiento y nosotros sabemos, el desplazamiento es una cantidad vectorial, así que va a ser esa cantidad, voy a suponer, aquí no está, pero se entiende un poco el mono porque está como sombreado, pero que aquí hay una mesa, ¿cierto? Entonces estoy desplazando esto de izquierda a derecha y la fuerza F no tiene en principio por qué ser paralela eh, al vector delta R y vamos a suponer de que hay un ángulo teta entre ellos. ¿Sí? Entonces, si es que hay un ángulo teta entre ellos, entonces lo primero que puedo notar es que si hago esta descomposición, entonces, ¿cierto? Esa fuerza F la voy a descomponer en una parte paralela, en una parte perpendicular, y voy a notar de que la parte paralela, si uno lo nota, se define como F por coseno de teta, ¿cierto? Porque el triangulito que se forma es S, que está acá, y entonces la parte que va según la horizontal, la componente horizontal de la fuerza, va a ser la que va con coseno, ¿sí? Entonces esa proyección va a ser F por coseno de teta. Entonces, aquí va a parecer un poco mágico, dice, ¿por qué es tan rara la definición? Bueno, vamos a ir después, a medida que vamos avanzando, se va a ir entendiendo como que por qué tiene la definición que tiene. ¿Sí? Entonces vamos a definir esto que se llama trabajo, que se denota siempre por la letra W mayúscula, porque viene del inglés. Entonces trabajo se define como F por delta R coseno de teta. ¿Sí? O sea, lo que me está diciendo es el desplazamiento, ¿cierto? Por la proyección de la fuerza a lo largo del desplazamiento. Entonces, si tengo una fuerza F, fíjense que acá, bueno, no sé si se nota tanto, pero esta fuerza F está en negrita, ese en negrita, o sea, si lo hago así más enfáticamente, eso es un vector. Mientras que lo que está acá se refiere a la componente a lo largo de la horizontal de esta fuerza. ¿Sí? Entonces me está diciendo esto, que es el desplazamiento por la proyección de la fuerza a lo largo del desplazamiento. ¿Sí? Eso es lo importante. Por eso es que está ese coseno que está ahí. ¿Sí? Entonces, por Profe, ahora parece un poco raro. Sí, dígame. ¿pero por qué la fuerza va así como en diagonal hacia arriba? Ah, porque, o sea, no, por eso yo estoy así haciendo un caso súper genérico. Podría ir para allá, podría ir para cualquier lado. ¿Sí? Voy a calcular la fuerza, perdón, voy a calcular el trabajo que esta fuerza está realizando. No estoy diciendo que es la única. Estoy calculando el trabajo que hace esta fuerza. Uno sabe que aquí este objeto está sometido al peso, ¿cierto? Hay una normal, ¿cierto? Podría haber incluso un roce, lo que sea. Y voy a suponer de que hay alguien, por ejemplo, que, no sé, le puso un ganchito y está tirando esto en diagonal, pero el desplazamiento que logra es uno que va para allá. A lo mejor lo intenta tirar para arriba, hace cierta fuerza, pero a lo mejor no es tan intensa la fuerza, de manera que no se levanta y de todas formas el desplazamiento va para allá. ¿Sí? Podrían haber muchas otras fuerzas, un F2 acá, un F, no sé, distintas fuerzas. Y yo estoy calculando aquí el trabajo que hace esa en particular. ¿Sí? Si es que el objeto se desplaza, tiene un desplazamiento delta R. ¿Sí? Ya, entonces, eh, eh, veamos ahora la unidad de cosas así bien sencillas. Entonces, la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional se define como el Joule. Entonces, donde un joule se define como el trabajo que realiza una fuerza de 1 newton al desplazar un objeto por una distancia de 1 metro. Esto sale simplemente decir, si suponemos que esto vale, a ver, primero, ¿en qué unidades se mide delta R? Uno dice el desplazamiento, así que se mide en metros. ¿En qué unidades se mide F? Se mide en newton. Entonces uno dice newton por metro. ¿En qué unidades se mide el coseno? El coseno no tiene unidades, ¿cierto? Así que da lo mismo. En ese caso, si es que existe o no existe para efectos de las unidades, esto es newton
por metro. Entonces se define lo que me va a dar acá, newton por metro, se define justamente como un joule o joule. La pronunciación depende del idioma en que uno lo diga, si es que es joule o joule. ¿Sí? Entonces se define un newton por metro como un joule, y escrito en las unidades de como más fundamentales, uno dice, pero yo me acuerdo de que un newton viene de F igual M por A, ¿cierto? Así que si un newton viene de igual F igual M por A, entonces va a ser kilo por metro segundo cuadrado, porque la aceleración se mide así que metro con metro da metro cuadrado. Así que un joule escrito en las unidades y así muy fundamentales de MKS, ¿cierto? Metros, kilogramos, segundos, se define de esa forma que está acá. ¿Sí? Así que otra forma de verlo es, se define un joule como el trabajo que realiza una fuerza de 1 newton cuando mueve un objeto por 1 metro. ¿Sí? Una observación que he hecho es algo que después va a inspirar ciertas cosas más adelante. Noten que un joule, miren las unidades que tiene. Esto es masa, y esto es las unidades de ¿qué unidades son estas aquí? Metro cuadrado dividido en segundo cuadrado. ¿Qué cosa se mide en metro cuadrado, segundo cuadrado? Fíjense que esto es lo mismo que metro partido en segundo. Todo eso al cuadrado. Así que esto es esencialmente masa por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Eso es algo que va a salir un poquito más adelante. ¿Sí? Así que ya sabemos que en términos de unidades, el joule se define como masa por una velocidad al cuadrado. ¿Sí? Va a salir, como les decía, un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces veamos aquí distintos como ejemplos. Pues como le mencionaba recién a la compañera, entonces ya, supongamos que este objeto se mueve en cierta distancia, cierto desplazamiento delta R, y además de esta fuerza F, hay otras fuerzas, por ejemplo, el LG y la normal. ¿Sí? Entonces uno puede ver aquí automáticamente, a partir de la definición de esta, si aquí le pongo como el apellido, este sería el trabajo que hace la fuerza F. Yo también puedo calcular el trabajo que hace la normal y el trabajo que hace la fuerza peso, el trabajo que hace cualquier fuerza sobre una partícula. Entonces, veamos cuál es el trabajo. Aquí estoy diciendo, el trabajo que hace la normal es 0 y el que hace el MG es 0. ¿Por qué sería eso? Fíjense cuál sería el trabajo que hace la normal. El trabajo que hace la normal, por definición, va a ser, ¿qué me dice esto? Es la fuerza, o sea, en este caso sería normal, por el desplazamiento, digamos, delta R, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Fíjense que acá teta es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. En este caso en particular, para el caso de la normal, ¿cuál sería el ángulo? El que forma el desplazamiento con la fuerza. ¿Qué ángulo es? De 90. 90, ¿cierto? ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? Si no me equivoco, 0. 0, ¿cierto? Muy bien, eso vale 0. Así que demostramos de que el trabajo que hace la normal es 0. Lo mismo va a ser para el trabajo que hace el peso. ¿Cuál va a ser el trabajo que hace el peso? Va a ser la fuerza, ¿cierto? O sea, el peso por delta R por el coseno del ángulo que forman los dos. Y nuevamente, ¿cuál es el ángulo que forma el delta R con el peso que va para allá? Nuevamente son perpendiculares entre sí, así que también es 90 grados. Así que se va a ese término de nuevo y me entrega que el trabajo que hace el peso es 0. ¿Sí? Entonces, eso es bien raro porque es como que esencialmente me está diciendo que, por ejemplo, cuando yo llevo un objeto, así como aquí tengo tengo un juguete, ¿ya? Si yo voy caminando con el juguete en la mano, ¿sí? Y lo estoy llevando así como la bolsa del pan, ¿cierto? Lo estoy llevando así. Entonces, mi mano, esto tiene un peso que va hacia abajo, ¿cierto? Tiene un peso hacia abajo y yo para eh, sostenerlo mientras voy caminando, tengo que hacer una fuerza que le puedo llamar normal, ¿cierto? Una fuerza que la hago yo con mi mano es una fuerza que va para arriba para compensar el peso que va para abajo del propio juguete, ¿cierto? Y esto es bien raro porque me está diciendo, uno no está familiarizado como con esta noción de trabajo, este es el trabajo así como físico, ¿cierto? O sea, me refiero a la definición física de trabajo. Uno dice,
yo no tengo que hacer trabajo, o dicho de otra forma, la fuerza que yo estoy haciendo mientras yo muevo esto, imagínense que yo voy con la bolsa del pan, ¿cierto? Entonces sostengo esta cuestión y a medida que voy caminando, la fuerza que estoy haciendo, debido a que el desplazamiento va para adelante y yo la fuerza que estoy haciendo va para arriba y son 90 grados, eso de acuerdo a la definición matemática y física, esa fuerza que yo hago no hace trabajo. Es muy raro si uno dice, pero me pesa, ¿cierto? Sí, por eso es como hay una sutileza. De acuerdo a la definición formal, esa fuerza no realiza trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quise decir o no? O sea, cuando yo voy caminando y llevo aquí una caja, ¿ya? La fuerza que hago yo para sostener la caja es una fuerza que va para arriba, digamos la normal. Si mi desplazamiento a medida que yo camino va para allá va mi delta R, entonces esa fuerza normal que yo tengo que hacer no está realizando trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, dice, aquí una frase que es como, es importante, la voy reforzando, quizás no me voy a detener tanto ahora, pero va a quedar mucho más claro a medida que vayamos avanzando. Dice, el trabajo corresponde a una transferencia de energía. Primero, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué lo entiendo así? Primero, energía yo en estricto rigor todavía no lo he definido, ¿cierto? Todavía no he definido qué es energía. No tengo la definición formal de energía, pero uno tiene más o menos cierta noción, así como con las manos. Si yo les pregunto, ¿qué va a hacer la partícula cuando yo aplico una fuerza F hacia la derecha? ¿Qué hace? Uno aquí del mono dice, se va a desplazar, ¿cierto? Pero en términos de la aceleración, ¿qué aceleración va a tener? Si es que esta es una fuerza constante, ¿tiene aceleración o no tiene aceleración? No tiene. No tiene aceleración. ¿Están seguros? Si se va a desplazar, debería. Sí, pues, ¿cómo no? Fíjense, si yo hago el DCL, aquí está puesto el DCL, tengo una fuerza para arriba, tengo una fuerza para allá y tengo una fuerza para abajo. Entonces digo, esto no sube ni baja, ¿cierto? Ahí no pasa nada. En la dirección vertical no pasa nada. Pero tengo una fuerza resultante hacia la derecha, pues, que es F por coseno. La sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, ¿cuánto es en este caso? F coseno de teta. Y se aplica segunda ley de Newton. ¿Qué es eso? Es M por A, po, ¿cierto? Así que tengo que, efectivamente, cuando tengo una fuerza F, tengo una componente que va a ser F por coseno hacia la derecha y por lo tanto el desplazamiento lo va a hacer no con velocidad constante, lo va a hacer con aceleración constante. Si es que la fuerza es constante, la aceleración es constante. Y por lo tanto, si la aceleración es constante, y si yo supongo, digamos que el objeto parte del reposo y acelera hacia la derecha, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a medida que esta fuerza está actuando durante todo el trayecto? A medida que está actuando durante todo el trayecto, lo que va a tener es que el objeto va a partir, digamos, con una velocidad cero y posteriormente, cuando esté por acá, va a tener una velocidad que es distinta de cero, ¿cierto? Por lo tanto, uno dice, partió desde estar quieto partió a tener cierta velocidad, ¿cierto? Entonces uno dice, así como con las manos, si bien no tengo la noción todavía, con las manos, el objeto es como que yo le di energía, ¿por cierto? Porque primero estaba quieto. Y uno dice, uno como con las manos nomás, así como, es como que tuviese poquita energía, ¿cierto? Y después va muy rápido. Entonces dice, es una partícula que es muy energética, ¿cierto? Porque se va moviendo mucho, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo se entiende el trabajo como una transferencia de energía. Si el trabajo que estoy haciendo, aquí, tal cual dice acá, es positivo, quiere decir que le entregué energía al sistema, tal cual lo que tengo acá. Si es que entonces la fuerza va para allá, la aceleración que genero es hacia la derecha, entonces voy a acelerar la partícula, ¿cierto? Y por lo tanto le voy a estar entregando energía a la partícula. ¿Sí? Y por eso es que en ese caso se entiende que le di energía a la partícula si es que el trabajo es positivo. Pero aquí, ahora, como que no lo mencioné yo recién, por cierto, fíjense que acá de la definición así en general, si aquí, esta está como más limpia. De la definición en general, yo puedo ver que la definición de trabajo, esto puede ser positivo, negativo o cero.
Ya vimos cuándo puede ser cero, ¿cierto? Esto va a ser cero si es que el ángulo entre los dos, entre el vector desplazamiento y el vector fuerza, si el ángulo es 90, entonces el trabajo es cero, ¿cierto? Y por eso es que nos dio que el trabajo que hace el peso y la normal, si es que el desplazamiento es hacia la derecha, entonces son cero. Pero noten también que el trabajo también puede ser negativo. ¿Cuándo va a ser negativo? Mirando la definición nomás. ¿Cuándo es negativo el trabajo? Ahí depende del sistema de referencia, ¿no? Cuando el No. coseno es, cuando el ángulo es, eh, cuando el coseno es mayor que 90. Cuando el ángulo es mayor que 90. Sí. Exacto. Entonces, veamos lo siguiente. Que creo que no lo tengo aquí puesto. No, ya, así que lo voy a mostrar acá. Entonces, ¿cuáles son los distintos casos? Mi definición en general es que, como les decía, el trabajo es F por delta R por coseno de teta. Entonces, tengo distintos casos. Si como caso 1, si es que el desplazamiento, recuerden, este F no quiere decir que es la única fuerza, es una de las fuerzas que está actuando sobre el sistema. Entonces, ¿qué pasa si es que estoy en el caso donde estoy así y la fuerza, digamos, va para allá? En ese caso, el ángulo teta es menor que 90 grados, bueno, está entre 0 y 90, y en ese caso, de acuerdo a la definición que está escrita aquí arribita, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el trabajo va a ser una cantidad positiva, ¿cierto? Puedo tener un caso 2. El caso 2 es que se dé que los vectores que tengo sean exactamente perpendiculares. Entonces, que tenga un vector así y que tenga otro vector así, ¿cierto? Si, por ejemplo, ese es F y ese es delta R, entonces en ese caso estoy en el caso que si justo estoy aquí, si teta vale justamente 90, entonces el trabajo va a ser igual a 0. Y por último, tengo un caso 3, que puede ser que tengo mi desplazamiento que sigue siendo hacia la derecha, ¿sí? Pero tengo ahora una fuerza que, por ejemplo, va para allá. Si la fuerza va para allá, cambie todos los colores para darle, ¿cierto? Si la fuerza va para allá, entonces el ángulo teta es un ángulo obtuso, o sea, quiere decir que el ángulo está entre 90 y 180 grados, y por lo tanto, el trabajo es negativo. ¿Sí? Entonces tengo los tres casos posibles. Pues, cuándo es positivo, cuándo es negativo y cuándo es cero. ¿Sí? Entonces, otra cosa que quizás no mencioné y ahora lo aprovecho de decir, esta cantidad que está acá, el trabajo es una cantidad escalar o vectorial. Si la miro, por definición, es claramente una cantidad escalar. No tiene ni dirección ni sentido, es solo un numerito que puede ser positivo, negativo o cero. Uno dice, ah, pero profe, este es un vector y este es un vector. Sí, pues, pero como está escrito de esta forma, el F se refiere al módulo del F y el delta R se refiere al módulo del desplazamiento. ¿Sí? Aquí, efectivamente, esto es un vector, pero como está escrito así de esta forma, se refiere a estos realmente son, no sé, 5 metros, 6 metros, 7 metros, lo que sea. Es el módulo del desplazamiento y esto se refiere al módulo de la fuerza. Así que escalar por escalar por escalar, obviamente el resultado es un escalar y las únicas opciones posibles son positivo, negativo o cero, tal cual está mostrado ahí. ¿Sí? Entonces, si ahora para reforzar lo que estaba acá, ¿qué nos dice esto? Si estoy en este caso, entonces, si estoy en este caso, quiere decir que mi objeto se está desplazando a la derecha, pero la fuerza que estoy considerando lo está tirando como para el otro lado. O sea, estoy diciendo, este objeto tiende a, de alguna forma, como a frenar a la partícula, ¿cierto? Si vuelvo al caso que está acá, por ejemplo, si vuelvo al caso que está acá, si es que ahora mi fuerza fuera hacia la izquierda y mi objeto aún así se mueve hacia la derecha, uno dice, ah, en ese caso la aceleración va a ser negativa, ¿cierto? Es como que yo dijera que al final es como que le estoy quitando energía al sistema y por eso es que está esta definición que está acá abajito, ¿sí? Trabajo negativo quiere decir que la energía se la está entregando como que
le estoy quitando energía. Eso es más simple de entenderlo, es que le estoy quitando energía al sistema. Si es que es positivo, le estoy entregando energía al sistema. ¿Sí? Y si es que es cero, obviamente, no le estoy ni quitando ni entregando energía al sistema. Obviamente. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, no? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas o no? Profe, se me cortó esa última parte. ¿Qué es lo que había dicho? No sé qué parte. No, no, los de reciencito nomás. De que dependiendo del signo, del trabajo que me dé, si es positivo o negativo o cero, yo puedo, si es positivo, le entrego energía al sistema, si es negativo, le quito energía al sistema, y si es cero, no pasa nada, no hay transferencia de energía. ¿Sí? Piensen en un caso así para entender bien bajo qué casos yo le puedo quitar energía al sistema. Que ya lo hemos visto, así como, ¿qué fuerzas conocen ustedes que siempre le quita energía al sistema, a una partícula? El roce, muy bien. Exactamente, justamente ocurre con el roce. Si yo tengo una partícula, la cual se está moviendo para allá, por ejemplo, para la derecha, se mueve para la derecha, para allá va mi delta R. ¿Para dónde va la fuerza de roce? Si aquí la superficie es rugosa, la fuerza de roce va a ir hacia la izquierda, voy a tener un roce cinético, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuál es el efecto neto de esa fuerza? Me dice, voy a tender a frenarla. Por lo tanto, va a hacer que la velocidad sea cada vez más pequeña y por lo tanto puedo entender de que su energía va a ser cada vez menos a medida que se desplaza, porque en un instante puede ir a lo mejor a 50 kilómetros por hora y después debido al roce va a ir a 20 kilómetros por hora, o sea, perdió energía. ¿Qué le quita esa energía? El roce. ¿Sí? Así que ese es un caso, ¿y eso por qué? Porque el roce, en ese caso, el desplazamiento va para la derecha y la fuerza de roce va para la izquierda. Así que ese es un caso donde el ángulo vale 180 grados exactamente y por lo tanto, aquí debería haberle puesto para ser más en estricto matemático, ¿cierto? En ese caso, si es que el ángulo es 180 grados, quiere decir que un vector va para allá y el otro va para el otro lado. Y de todas formas, el ángulo, o sea, el coseno de 180 es menos 1, así que de todas formas me da un trabajo negativo, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces veamos, este es un ejemplo así muy, pero muy mega simple, claramente, está lejos de ser algo que les vayamos a preguntar alguna vez, pero simplemente para notar como el tema de los signos. Supongamos que tengo un camión, el cual mediante un montacarga yo lo muevo desde esta posición inicial 0 hasta una posición final I sub F, ¿sí? ¿Ya? Supongamos que tengo esa información y me dicen que lo subí 2 metros. O sea, a partir de ahí del 0 hasta acá hay 2 metros, el camión tiene 3.000 kilos, ¿sí? Y entonces, si hago un análisis de fuerza, digo, y supongamos que lo muevo a alguna velocidad constante, ¿sí? Así como que tengo un montacarga, una cuestión que me sube, me desplaza este camión en la vertical. Entonces, si yo les pregunto ahora, ¿cómo es que logré esto? Digo, fíjense, si es que la velocidad es constante, entonces, en términos de fuerza, ¿qué ocurre? Tengo aquí dice weight, porque está como peso ya, pero no me gusta dejarlo así, lo voy a poner al tiro. Esto vale M por G, ¿cierto? Entonces tengo un peso hacia abajo y una fuerza aplicada hacia arriba. ¿Cuánto vale la fuerza aplicada si es que la velocidad es constante? Si la velocidad es constante, ¿cuánto vale la aceleración del camión cuando está subiendo? 0. 0, ¿cierto? Velocidad constante implica aceleración igual a 0, ¿cierto? Perdón, aceleración igual a 0. Si la aceleración igual a 0, quiere decir que las fuerzas se tienen que anular, ¿cierto? O sea, la fuerza neta es 0. O sea, si tengo el peso hacia abajo, se tiene que anular perfectamente con la fuerza aplicada hacia arriba. Así que estoy listo, básicamente, ¿cierto? Porque ahora, ¿cuánto sería el trabajo que hace la fuerza aplicada? Por definición va a ser, ¿cierto? Recuerden, el trabajo es F por desplazamiento por el coseno del ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza. En este caso, el desplazamiento ¿para dónde va? En el caso de la fuerza aplicada, o sea, en este caso el desplazamiento va para allá. La fuerza aplicada ¿para dónde va? Va para allá.
¿cierto? Ambos van apuntando en la vertical, así que por eso es que el ángulo sería 0 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Así que simplemente me queda f por delta i. Y por el análisis que hice recién, si es que la velocidad es constante, entonces la aceleración igual a 0 y por lo tanto la sumatoria de fuerza igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza F, la fuerza aplicada, tiene que ser exactamente igual a mg. Se tienen que cancelar esas fuerzas para que yo logre subir el camión con velocidad igual a 0. Así que si hago eso y le pongo números, m igual 3 kilos, o sea, 3000 kilos y delta igual 2 metros, me da 62.000 joules. Obviamente ya saben ustedes el prefijo griego que representa 1000 kilos, ¿cierto? Día a la 3, así que son 62.000 joules el trabajo que hizo la fuerza aplicada. Yo puedo hacer ahora el análisis análogo. ¿Qué pasa ahora para el trabajo que hace el peso? Entonces, en este caso va a ser la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre fuerza, o sea, entre desplazamiento y fuerza, ¿cierto? Como dije anteriormente, el desplazamiento va hacia arriba y en este caso el peso va hacia abajo, así que el ángulo es 180 grados, el coseno de 180 es justamente menos 1 y por eso sale este signo que está acá. Entonces aquí puedo notar que una fuerza hace trabajo positivo y la otra fuerza hace un trabajo negativo. ¿Cuál sería el trabajo neto? La suma de los trabajos, por supuesto, y puedo ver de que la suma de los trabajos es exactamente, obviamente, cuando suma estas dos cosas, el resultado es 0. No hay trabajo neto. ¿Por qué? Porque si uno lo nota, aquí al final el objeto no ganó energía, ¿sí? Porque estaba acá en reposo, o sea, perdón, estaba acá y después subió hasta acá, el trabajo neto es 0, ¿cierto? Porque lo hizo con velocidad constante. ¿Sí? El hecho que lo haya hecho con velocidad constante implica automáticamente que al final no le di energía ni perdió energía. ¿Sí? Fabián pregunta si el roce, aquí no hay roce, o sea, el roce, si es que hay roce de las ruedas con el piso, pero el desplazamiento va para allá. Así que para allá ve más mi desplazamiento, así que el roce, si es que hay roce, va a ser un roce acá, ¿sí? Un roce con las ruedas, pero está quieto, así que igual no pasa nada por ese lado. ¿Sí? Ya, aquí vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis, porque hay que entender esto. No había visto. Un pequeño paréntesis matemático al respecto, porque esta noción de definición de trabajo tiene una definición, o sea, se entiende en un contexto mucho más amplio, ¿sí? ¿En qué sentido? En que esta cuestión que está acá, f delta r coseno, se entiende dentro de una propiedad de una operación entre vectores. Y por eso es que voy a hacer voy a dejar como la física hasta acá y voy a hacer un pequeño paréntesis matemático para hablar de esta nueva como operatoria entre vectores. Recuerden que cuando nosotros vimos vectores hace ya un montón de clases atrás, ¿cierto? Fue como no sé qué clase, pero el primer mes del curso, ¿cierto? Vimos que los vectores, al igual que los números reales, se pueden sumar, se pueden restar, ¿cierto? Puedo multiplicar por 1, puedo multiplicar un escalar por un vector, ¿cierto? Cumplían con la propiedad asociativa, ¿cierto? Con todas esas como buenas propiedades, definimos un vector unitario, todas esas cosas. Existe, ahora entonces viene otra operación entre vectores, que se define de la siguiente forma. Entonces consideremos que tengo el vector A, tal cual tengo yo acá, un vector B, y voy a definir, esto es una definición, voy a definir el producto punto, o sea, esto se llama el producto escalar o punto. El producto punto o el producto escalar entre dos vectores se define como el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo. Ahí uno dice el tiro, ya sé para dónde apunta la cuestión, ¿cierto? Pero sigamos antes de volver, digamos, a la parte física, ¿sí? Así es como se define entonces el producto punto. ¿Por qué hago esta distinción? Porque después, en el curso de física 2, vamos a ver que existe otro producto, el producto literalmente que se llama el producto cruz, ¿sí? Este se llama producto escalar y el otro se llama producto vectorial, entre vectores.
Entonces, notemos lo siguiente, de acuerdo a la definición, y por eso es que se llama escalar, de acuerdo a la definición de esto, el resultado de este producto entre dos vectores, tengo por el lado izquierdo, tengo un vector multiplicando, por así decirlo, con este otro vector. Recuerden que los vectores son una entidad distinta a los números, así que tengo que definir bien cómo se hacen las cosas. Pero me dice que es un módulo por un coseno. Y esto dice, pero un módulo es un número real, por un real, por un real. Así que esto claramente, el resultado de esto es un escalar. Es un número así nomás, ¿sí? No es un vector. El producto punto entre dos vectores es un número, no es otro vector. A diferencia del vector de la definición que vamos a ver en física 2, pero eso les queda harto todavía. Ya, entonces, mirando esta definición, y esto es similar a lo que hice yo ya acá, por cierto, en esta diapositiva, mirando esto, puedo ver que dependiendo del ángulo que tenga yo entre mis vectorcitos acá, A y B, puedo tener producto escalar que sea positivo, negativo o cero, ¿cierto? Si es que el ángulo que forman es agudo, entonces estoy en el caso en que ya habíamos visto el producto punto es positivo. Si es que el ángulo es obtuso, entonces si estoy entre 90 y 180, entonces el producto punto es negativo. Y si es que son perpendiculares entre sí, como dije, para dos vectores perpendiculares entre sí, entonces el producto el producto escalar o el producto punto es idénticamente cero. ¿Sí? ¿Qué Ahí propiedades faltaría tiene? que fuera 90, profesor, en la ¿Cómo? diapositiva. Ahí faltaría si fuera 90. Me equivoqué, ¿verdad? Sí, pues está malo esto, perdón. Muchas gracias, no me había cachado. Esto es si teta es igual a 90 o teta igual a 270, pero es lo mismo. ¿Cierto? Que quiere decir que si están así, si ese es A y ese es B, entonces medido en la definición normal del ángulo es el 90, si ese es B, ¿cierto? O la otra opción es que ese sea A y B vaya para abajo, ¿cierto? Y ahí uno dice, esto es 270 grados, pero lo mismo, y al final igual hay 90 entre ellos, ¿sí? Por eso lo escribí así. Sí, gracias por la observación, no había cachado que tenía una error. Ya, entonces, ¿qué propiedades cumple esta operatoria? Entonces, cumple las buenas propiedades en el sentido que es conmutativo, ¿cierto? El A por B es lo mismo que B por A y eso sale obvio, ¿cierto? Porque se deriva de las propiedades de los reales. Dado que los reales conmutan, entonces, obviamente, esto también tiene que conmutar. También se cumple la propiedad distributiva entre los vectores. Y por último, creo que ese era todo el paréntesis matemático que tenía, por último, se tienen esta definición. Recuerden que, así como recordatorio de qué eran los vectores IJK, recuerden que se representan estos vectores no, perdón, no era SN, I, J, K. Recuerden que son los vectores que tienen esto cuando tienen gorrito, ese gorrito que está acá arriba, quiere decir que son vectores que tienen largo 1, el hecho que tengan gorrito. El largo del vector es 1 y además cumplen con, en este caso, la definición de que apuntan según los ejes X, Y y Z, ¿sí? Pero estos vectores tienen largo 1. El largo de ese vector es 1, el largo de ese vector es 1, pero la gracia es que apuntan según los ejes X, Y y Z. Entonces, ahora, a partir de la definición, la voy a escribir acá de nuevo. El producto punto entre dos vectores cualquiera es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre ellos. Así que con eso, a modo de ejemplo, ¿cuánto vale I punto I? ¿Qué tengo que hacer? Digo, I punto I va a ser el módulo del primero, ¿cierto? Eso me dice esto, ¿cierto? Me dice el módulo del primero por el módulo del segundo. ¿Cuánto es el módulo del primer vector? ¿Cuánto es el módulo de I? Ya lo dije recién, ¿cierto? ¿Cuánto vale el módulo de I? 1, ¿cierto? O sea, me va a quedar 1. Después el módulo del I, 1. ¿Cuánto es el ángulo entre I con I? Si yo hago I multiplicado con I, ¿cuánto es el ángulo? Coseno de
0 grados, ¿por cierto? Porque es el mismo vector, po. Un vector consigo mismo, el ángulo es 0, ¿cierto? ¿Cuánto es el coseno de 0? 1, ¿cierto? O sea, I.I es 1. Lo mismo va a hacer con J.J, también es 1, y K.K también es 1. Perdón, 1. ¿Qué pasa ahora si hago I.J? I.J por definición es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que hay entre I y J. ¿Cuál es el ángulo que hay entre I y J? Si ahora lo hago así como explícito en el mono, esto claramente aquí son 90 grados, ¿no es cierto? Así que, si lo escribo, ¿cuánto es el coseno de 90? 0. Así que el producto entre I con J es 0. El producto de los vectores cruzados lo mismo va a ser el de I con K y el de J con K, ¿no es cierto? Porque son todos perpendiculares entre sí, ¿sí? Como ya sabemos entonces, si dos vectores son perpendiculares entre sí, entonces su producto punto automáticamente es 0. Así que entre I y K es 0, entre J y K es 0 y entre I y J es 0. Y además conmuta. Así que tengo todas las opciones posibles. ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas o no, chiquillo? Ya, veo que no. Ya, entonces, sigamos avanzando. Bueno, nosotros hasta ahora, como dije, toda la definición de trabajo, de escribirlo así como, bueno, ya la hice acá, ¿cierto? Esta definición era válido para casos de fuerzas constantes, ¿cierto? Entonces, veamos ahora, si es que una fuerza es constante, y yo estoy, recuerden que la figura que tengo que tener en mente es esto, ¿cierto? Tengo una fuerza, digamos que, voy a hacer el mono mejor. Tengo ese objeto, ¿cierto? Y tengo mi fuerza. Y tengo mi desplazamiento, ¿cierto? Que vaya. Ese es mi delta R, ¿cierto? Entonces, y para efectos de lo que quiero hacer ahora, voy a suponer de que aquí parto justamente acá. Voy a medir para allá, voy a medir el X, ¿ya? Y voy a medir el 0 acá, ¿sí? Por poner algo, ¿sí? Entonces, supongamos ahora como que como tal cual les decía, todo lo que habíamos hecho hasta ahora, esta definición era válida para el caso de fuerza constante, ¿cierto? Entonces, si es que la fuerza es constante y yo ahora se me ocurra, ¿sí? Aunque no tenga mucho sentido ahora, sino, si se me ocurre ahora graficar la fuerza a medida que el objeto se empieza a desplazar, entonces digo, obvio, pues, como es constante, es una línea horizontal nomás, ¿cierto? Porque es constante, si es fome, no tiene ninguna gracia, ¿cierto? Pero ¿cuál es la particularidad que tiene de hacer eso? De que si yo veo eso, digo, pero fíjate, si yo cuando muevo el objeto de X de una posición inicial a una posición final, entonces quiere decir que ese lado, este lado de este rectángulo que se forma, vale delta X. ¿Cuánto vale el otro lado? ¿Cuánto vale de este otro lado? F sub 0, ¿cierto? Me lo están dando. F, ¿cierto? Que es una constante. Le puse F sub 0 para enfatizar que era constante. Entonces, se dan cuenta aquí que justamente el área que se forma acá, el área de ese rectángulo, el área bajo la curva que se llama, corresponde exactamente al trabajo que realiza la fuerza, ¿no? Olvídense que, para hacerlo más simple incluso, olvídense de que existe el ángulo, de que voy a suponer de que incluso para hacerlo más simple y más fácil la interpretación, de que la fuerza va en la misma dirección de que el desplazamiento, de que ahí el ángulo es 0 grados, ¿sí? Para allá va la fuerza y el desplazamiento es para allá. Entonces, todos ven, o hay alguien que no lo vea, que que el área bajo la curva, ¿cuánto es el área bajo la curva? Si yo miro esto, ¿cuánto es el área? Delta X por fuerza. Exacto, ¿cierto? F por delta X. ¿Y esto a qué corresponde? Justamente corresponde al trabajo que realiza la fuerza F, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, uno puede argumentar. Entonces, uno dice,
el trabajo que realiza la fuerza F corresponde al área bajo la curva en un gráfico F versus posición. ¿Sí? O sea, lo que encontramos acá, simplemente haciendo la observación de que el área es justamente F por delta X, y es justamente lo que tengo acá. ¿Sí? Aquí dije, olvídense del coseno, voy a suponer de que ambos son paralelos. Que entonces encontramos de que el área bajo la curva corresponde exactamente al trabajo que realizó la fuerza. ¿De qué me sirve eso? Me sirve para lo siguiente, que en este caso, yo todo el rato lo hice para el caso de fuerzas constantes. El hacer esta observación me sirve ahora para calcular trabajos cuando las fuerzas no necesariamente son constantes. Si las fuerzas no necesariamente son constantes, esto va a seguir siendo válido, ¿sí? Pero tiene la utilidad de que calcular áreas, en algunos casos, es súper fácil, ¿sí? ¿A qué me refiero? Entonces, para recapitular, para el caso de una fuerza constante, la situación que tengo es esta, ¿cierto? Y acabamos de demostrar de que el área bajo la curva, ¿cierto? Corresponde al trabajo. Eso, justamente, lo que está pintado aquí, corresponde al trabajo que realizó esa fuerza. Ahí, eso corresponde al trabajo. ¿Qué pasaría ahora si yo tengo una fuerza variable, por ejemplo, ahora que dependa de la posición, de alguna forma así como genérica, ¿sí? Si tengo una función así, entonces digo, entonces va a ser lo mismo, solo que ahora me va a ser más difícil calcular el área bajo la curva, porque acá es difícil, para eso sirven las integrales, ¿cierto? Tengo que tener más herramientas matemáticas, es cierto, pero aún así puedo argumentar de que esto sigue siendo el trabajo que realizó la fuerza F. El cálculo es más difícil, pero gráficamente está representado por la misma situación. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos, o no? ¿Se entiende como el paso lógico, no? Sí, Ahí profe. la Ya. fuerza variable es porque el ángulo cambia, ¿cierto? No, olvídense del ángulo. La fuerza en muchos casos, de hecho, el ejemplo que vamos a ver es el caso del resorte. Eso es lo que para allá apunto. ¿Sí? Nosotros ya vimos que yo les dije todo en la clase pasada, dije la normal en general es constante, el peso es constante, ¿cierto? Pero habían fuerzas de la naturaleza donde no son constantes, que dependen de la posición. El caso emblemático que uno conoce en el primer año es el caso de un resorte, donde ya lo vimos, dependiendo de la posición de la masita con el resorte, es la fuerza que siente. Si estoy bien estirado, siento más fuerza que si estoy en el punto de equilibrio, ¿cierto? Entonces, ese es un caso donde tiene la gracia de que sí se puede trabajar y sí se puede calcular las cosas exactamente, ¿sí? Pero existen otras situaciones en la naturaleza donde las fuerzas son variables, no sé, la fuerza eléctrica. Uno sabe que la fuerza eléctrica depende de la posición entre las partículas. Si tengo un protón acá, un electrón acá, una carga positiva, una carga negativa, no es lo mismo si están a esta distancia que si están, porque la fuerza ahí se transmite en el vacío, ¿cierto? Entonces depende de la posición. Mientras más lejos estén, es más débil la fuerza y por lo tanto depende de la posición. Así que a eso se refiere con esto, que la fuerza muchas veces depende de la posición. Por ejemplo, en el caso de la fuerza eléctrica, si aquí graficara posición y fuerza, para el caso de una fuerza eléctrica es así. Sigue ese comportamiento. Mientras más lejos estén, si X representara la distancia entre las cargas, mientras más lejos estén, la fuerza se hace cada vez más chiquitita. Mientras más cerca estén, la fuerza va aumentando. ¿Sí? Así que así sería un gráfico. Existen otros ejemplos en la naturaleza, fuerza magnética, qué sé yo, donde las fuerzas dependen de la posición. ¿Sí? Lo importante que quiero que rescaten acá es que a partir de esto, uno como que extiende y hace la analogía y dice, para fuerzas variables esto sigue siendo válido. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sencillo que uno puede hacer es si yo les doy un gráfico así. Suponga que la fuerza, como función de la posición, está dada por este grafiquito que está acá abajo. ¿Sí? Entonces yo les pido ahora, calcule el trabajo que realizó esa fuerza. Dice, mira, cuando la partícula se movió entre 0 y 4 metros, la fuerza fue constante, pero después, por alguna razón, que por efectos de esto no me importa, la fuerza empezó a disminuir linealmente hasta cuando la partícula llegó a los 6 metros.
¿sí? Se desplazó 6 metros en total y en el primer tramo la fuerza fue constante, pero en el segundo tramo la fuerza empezó a disminuir linealmente. Si yo les pregunto ahora, ¿cuánto vale el trabajo que realizó la fuerza F? ¿Cuánto vale? Uno dice, es fácil, profe, porque lo único que tengo que hacer, dado que tengo el grafiquito listo, es calcular el área achurada, el área completa. ¿Cómo calculo el área completa? Aquí la magia, lo único que hay que hacer es tirar la línea punteada, entonces digo, va a ser entonces el área total, el trabajo, va a ser el área 1 más el área 2. ¿Cómo calculo el área 1? El área 1 dice, es lado por lado, ¿cierto? El área de un rectángulo. En este caso van a ser 4 metros por los 5 que están allá, ¿cierto? Entonces va a ser 4 metros por los 5 newton. Voy a enfatizar aquí las unidades, por los 5 newton, ¿cierto? Estoy listo. Más el área 2. ¿Cómo calculo el área del triángulo? ¿Se acuerdan ahí del colegio, no? Base por altura dividido en 2. Exacto. Es un medio de la base por la altura. ¿Cuál es la base? Me moví entre 4 y 6 metros. O sea, son 2 metros. 2 metros por la altura. ¿Cuánto es la altura? La altura aquí son los mismos 5 newton. ¿Cierto? Así que me queda 20 y ya vimos cuánto es la definición de metro por newton, es joule, ¿cierto? Ahora aquí ocupo la definición, eso es J al tiro, un joule, ¿cierto? Por otro lado, aquí tengo S2 se va con S2 y me queda nuevamente metro por newton, es joule, pero me queda más 5. Más 5 joule, así que el resultado son 25 joule. O sea, que fea mi letra. 25 joule, entonces es el resultado final. Ese es el trabajo que realizó esta fuerza cuando el objeto se desplazó entre 0 y los 6 metros. ¿Sí? Ya, este ejemplo es fome. Voy a hacer una cosa más y aquí termino. Este ejemplo es fome porque es como muy idealizado, ¿cierto? Es como que era súper fácil al final calcular dos áreas y no tenía mucha gracia. Lo bonito es que esto sirve para una aplicación súper concreta. Entonces, como ya vimos para el caso del resorte, entonces calculemos cuál es el trabajo que realiza un resorte cuando una partícula se mueve entre una posición inicial a una posición final. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo estoy en una posición inicial, o sea, fíjense acá, notemos ahora lo siguiente, antes porque aquí está como todo muy, hay harta información. Recordemos que la famosa ley de Hooke, es la que me describe cómo se comporta un resorte como función de la posición. Y nos decía, la fuerza que ejerce un resorte es proporcional al desplazamiento. Si yo me doy mi sistema de referencia acá, justo en el largo natural, en el punto de equilibrio que tiene cada resorte, entonces la fuerza es lineal con la posición. Y la constante proporcionalidad es esta constante K. Pero además tiene una cuestión que es clave para efectos de esto, es que tiene este signo menos. ¿De dónde se hace ese signo menos? De lo que ya habíamos discutido el otro día. Cuando el resorte está estirado, el resorte quiere comprimirse. O sea, cuando el resorte está estirado, quiere decir X positivo, la fuerza que siente la partícula, uno dice, el resorte quiere comprimirse, ¿cierto? O sea, lo tira hacia la izquierda. Así que para X positivo, la fuerza es negativa. Por otro lado, cuando el resorte está comprimido, o sea, cuando el X es negativo, entonces la fuerza es positiva. Y por eso es que está el signo menos, porque siempre tiene el signo cambiado. ¿Sí? Si yo grafico ahora esta función, digo, como en términos, así tal cual lo hice acá, pues, ¿cierto? Como mi f de x, ¿cierto? Si yo grafico eso, ¿qué ecuación de esta? Me dice, esta es la ecuación de la recta, ¿cierto? Pero la única relevancia, o sea, observación adicional que puedo hacer es que la pendiente es negativa. Este k, por definición, siempre es positivo, ¿cierto? Así que lo único que me está diciendo es el gráfico de la ecuación de una recta, ¿cierto? Donde la pendiente es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si grafico f versus x, es un gráfico que tiene una recta con pendiente negativa y que pasa justo por cero. Esa es otra cuestión, ¿cierto? Este es el gráfico de la ecuación de la recta nomás. ¿Sí? Así que con eso, a partir de la ley de Hooke, grafico estas dos cosas que están acá. Aquí lo único que estoy demostrando, simplemente estos gráficos son análogos. Lo único que estoy diciendo es para dos como condiciones distintas, pero el resultado final es el mismo. Es decir, lo de acá está representando cuando el resorte está inicialmente comprimido. Fíjense que acá está mi posición inicial.
y mi posición inicial para efectos de este gráfico es negativa. Entonces estoy preguntándome, ¿cuánto es el trabajo que realiza el resorte cuando me muevo de una posición inicial que es negativa hasta una posición final que es positiva? Si vuelvo a lo que mencionábamos recién, de que eso se calcula como el área bajo la curva, entonces digo, va a ser el área que hay acá con esta, ¿por cierto? Pero notando que esta área es positiva y esta área es negativa porque está por debajo del eje X, ¿sí? Por eso que está esto que está acá, ¿sí? Mientras que lo que está mostrando en el gráfico de la derecha es la misma idea, solo que, es decir, cuánto vale el trabajo que realizo si es que estoy en una posición positiva, el resorte estirado, hasta otra posición que está más estirado todavía, ¿sí? En este caso, el área también es negativa, ¿sí? Entonces, porque está por debajo del eje X en ambos casos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo esto? En cualquier caso, uno puede notar rápidamente que uno dice, pero esto es fácil, po. Por ejemplo, consideremos el caso que está acá. ¿Cómo calculo el área hechurada? Digo, tiene una forma rara, ¿cierto? Pero más o menos nomás, po. Porque puedo considerar que el área hechurada corresponde a el área total de ese triángulo menos ese pedacito, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería el área total? Dice, va a ser un medio de base por altura, ¿cierto? Así que ahí está ese un medio. ¿Cuánto es la base de esta cuestión? X final, ¿cierto? ¿Cuánto es la altura de esta parte? ¿Cuánto es ese punto, por ejemplo? ¿Cuánto vale ese punto? Digo, pero por la ley de Hooke lo conozco, ¿por cierto? Es K por X. Así que ese punto vale menos K por X final. Ese punto que está acá es menos K por X inicial. Así que me queda simplemente, por eso sale ese X con ese X, X cuadrado. Ese XF con ese XF, XF cuadrado. Así que me queda un medio de base por altura menos un medio de base por altura. Así que por eso es que, fíjense que el trabajo lo puedo calcular de esta forma. ¿Sí? Lo mismo, este resultado que lo sacamos para el gráfico de la derecha es exactamente el mismo para el gráfico de la izquierda. ¿Cuánto es este caso? Me queda el área de esta parte que es positiva, o sea, me queda un medio de xy por esto al cuadrado, entonces me queda ese término que es positivo, menos el área del triángulo chiquitito que está acá abajo, que va a ser un medio de base por la altura, que nuevamente me vuelve a llegar ese mismo caso. Así que esto es independiente de cuál de las dos situaciones estoy considerando. El trabajo siempre se calcula como esta resta entre estos dos términos. Depende solo de la posición inicial, de la posición final y del valor de la constante elástica. Profe, Sí. una consulta. En el primer gráfico, supuestamente el área 1 es cuando el resorte está comprimido. Exacto, sí. Aquí el resorte, como que yo estoy suponiendo que la partícula parte acá, parte con una posición inicial que es negativa, y siento una fuerza positiva. Es como que yo supusiera que la partícula está por acá. Está comprimido y la fuerza que siente es positiva. Por eso que estoy acá, pues estoy en una fuerza positiva, con una posición inicial negativa. Después que yo lo suelto, si lo suelto, el resorte se empieza a descomprimir, hasta que la partícula pasa por cero, ¿cierto? Que esto sería justo ese punto que está acá. Justo en ese instante, cuando la partícula está acá, en ese instante, la partícula no siente fuerza, porque el resorte no está ni comprimido ni estirado. Pero después sigue moviéndose, por cierto, sigue moviéndose hasta que el resorte llega, por ejemplo, a una situación como la que se demuestra acá, donde la posición es positiva, pero la fuerza que siente es negativa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero el de la derecha entonces es solamente cuando está en estiramiento. Sí, pero es que yo puedo considerar el trabajo que hace entre dos instantes cualquiera. O sea, entre dos instantes cualquiera puedo calcular cuál es el trabajo que tuve que hacer. Nada más. Aquí no estoy pensando ni en un ciclo completo, ni nada. Estoy pensando, considera que el resorte está en una posición inicial y una posición final. Estas pueden ser las dos negativas, las dos positivas, o una positiva y la otra negativa. Da lo mismo. Quiero calcular cuánto es el trabajo que tengo que hacer para mover desde una posición inicial a una posición final.
Y el resultado que encontramos me dice que vale simplemente eso. Independiente si son positivos, negativos, lo que sea, el resultado siempre lo tengo que calcular de esa forma que está ahí. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Profe, me enredó una cosa, Sí. que el tema de, bueno, la fuerza, ¿no es cierto? Que es la constante esta negativa. Entonces, para Ujú. calcular el área, cuando está en el primer gráfico ese que se ve, ¿Ya? no entiendo por qué queda positivo acá, al multiplicarlo por la inicial. Acá dices tú. Sí, Ah, porque, o sea, fíjate, olvídate que aquí hay un módulo. Aquí simplemente tengo el x negativo, ¿cierto? Ese x es negativo, ¿ya? Es un x inicial, pero tiene un valor numérico negativo, ¿cierto? Y acá del mono, veo que este valor es claramente positivo, está por acá arriba. Ese es el valor del segmento. Lo que me interesa para efectos de acá es el valor segmento por segmento, o sea, un medio de ese lado por ese lado. ¿Sí? Y aparte que el K es negativo, por eso da positivo. ah, vale. El gráfico de esto siempre es, el gráfico de la ley de Hooke, siempre, si yo le pongo los signos correctos, el gráfico de la ley de Hooke siempre va a ser algo así. Me quedo así, siempre es eso. Para la ley de Hooke, eso es lo que tengo. X, f de x. Y el gráfico esto representa menos, o sea, f igual a menos k por x. Eso es. Entonces, para x negativo, para este lado del gráfico, las fuerzas son todas positivas. ¿Sí? Y para lo x positivo, las fuerzas son negativas. ¿Sí? Así que aquí da lo mismo si las dos son negativas o los dos son positivas, el trabajo lo calculo siempre de esta forma que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende, me chiquillos, o no? quedó Sí, claro. dígame. ¿Sí? Ya. Creo que voy a dejar hasta acá, porque en la próxima clase vamos a definir, voy a aplicar un poquito más esto, porque uno dice ya, pero porque por ahora es como que es bien fome, si uno lo piensa hasta ahora, uno dice, ¿y para qué me sirve calcular el trabajo? ¿Cierto? Como que definí una cantidad llamada W, una cantidad de trabajo, y no he dicho, ¿para qué sirve? Como que es como que solo lo estamos viendo por verlo, ¿cierto? Entonces como que no tiene ninguna utilidad más que calcularle cera porque el profe las pide, ¿cierto? Ya, entonces lo que quiero hacer en la próxima clase es demostrarle que esto es súper útil, que lo vamos a ocupar en cálculos y que es importante a veces, si yo soy capaz de calcular el trabajo, entonces puedo saber, por ejemplo, la velocidad final que tiene una partícula. Entonces, y eso es el famoso teorema de trabajo y energía. ¿Sí? Vamos a ver un teorema que me relaciona este trabajo con las velocidades finalmente. ¿Sí? Las velocidades que tienen las partículas. Y ahí se nos va a abrir un mundo de posibilidades de como que para resolver un montón de problemas que con Newton teníamos que trabajar caleta, con energía salen así, pero en dos líneas. ¿Sí? Así que es súper bonito esta parte, como que este formalismo que estamos como desarrollando. Hasta ahora, sé que no le van a encontrar ningún brillo a todo lo que hemos hecho, salvo que como que es una cuestión como, un formalismo que calcula una cantidad, pero no me sirve para nada. Bueno, el lunes les quiero demostrar y mostrar para qué sirve. ¿Sí? Así que lo dejamos hasta el próximo capítulo de ver la utilidad al trabajo y vamos a ir describiendo entonces el famoso teorema de trabajo-energía hasta que lleguemos al famoso teorema de conservación de energía. ¿Sí? Ya, chiquillos, que tengan un buen fin de semana, que descansen, Profe, que estudien un poquito. Sí, a Sebastián, que me está preguntando por el foro, le voy a pedir al ayudante corrector que haga un... No, suponía que no lo iba a tener que hacer, pero da lo mismo. Es importante que ustedes estén claros con todas las correcciones. Así que le voy a pedir al ayudante corrector que de todas maneras agende un reclamo para la evaluación del laboratorio. Así que para que no hayan dudas ni nada o reclamen, es su derecho. Así que le voy a pedir a Sebastián que lo gestione para la próxima semana, ¿ya?
¿Ya, chiquillos? Profe, Sí. entonces con la prueba de movimiento circular no sigo estudiando. O sea, me dedico más a Newton. Sí, po. Sí, exacto. La prueba del lunes es de Newton. Eso. Ya, chiquillos, si no hay más cosas, que estén bien, cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Vale. Chao, chao. Chao, profe.